El día de hoy vamos a hablar del modelo de programación de Intel, como les había comentado anteriormente. ¿Sí? En las clases pasadas nos habíamos quedado con esa arquitectura, ¿no? Teníamos que los procesadores Intel tenían o estaban divididos en dos unidades. La unidad de ejecución, o la EU, y la unidad de interfase al bus, o la BIU. ¿Sí? Entonces, más o menos así está como se presenta en ese diagrama. Vean que es la arquitectura del 8086. Tenemos en la parte de abajo una serie de registros, particularmente los cuatro muy famosos, que es el A, B, C y D, ¿verdad? De ahí vienen los no tan famosos SP, el BP, el SI y el DI. Vean que están conectados a la ALU, ¿sí? La ALU genera operandos, genera banderas, y otra vez al bus de datos, ¿verdad? De ahí tenemos otros registros en la parte de arriba en la unidad de interfaz del bus, que es el CS, el SS, el DS, el ES y el IP. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que eran todos esos registros, por lo menos los de arriba? ¿Para qué me servían? Lo comentábamos que era la parte de llevar los segmentos, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar un poquito más de los segmentos y cómo funcionan esos registros con la parte segmentada de la memoria. ¿Ok? Recordar que esto es el 8086, ¿verdad? También acordarnos que cada uno de los registros AX, BX, CX y DX lo podemos dividir o hacer referencia a ellos de manera segmentada también. Es decir, los primeros 8 bits los podemos referenciar como el AL para el caso de A, ¿sí? Los 8 bits más altos como el AH. ¿Sí? Si queremos agarrar los 16 bits, serían justamente el AX. ¿Sí? Esa es la manera de referenciarlo empleando el ensamblador. Ok, pero bueno, de ahí nació, bueno, la bastante famosa y utilizada por más de 20 años, la arquitectura de 32 bits de Intel, ¿sí? De ahí vienen las siglas IA32, ¿verdad? Intel Architecture 32 bits, o 32 bits, ¿sí? Y justamente desde el 8386 hasta el Pentium 4 fue todo este rollo así, ¿verdad? La misma arquitectura interna. Es compatible justamente con el 8086 y el 286. Y ahorita vamos a ver qué sucedió ahí para hacerlos compatibles. A partir del 486 teníamos soporte de punto flotante, es decir, recordar que tenemos un coprocesador matemático que nos ayudaba con esas operaciones, ¿sí? Para los que estuvimos en la sesión de práctica del día de hoy, ¿sí? Pues tenemos una ALU especializada para punto flotante, ¿sí? La ALU que estuvimos haciendo fotos era una ALU de punto fijo de enteros, ¿verdad? Principalmente de enteros, no hablamos de ahí de puntos decimales. Y bueno, a partir del Pentium 2 teníamos el soporte para las multimedia o las instrucciones multimedia, que es el MMX, y el XMM, que es soporte para instrucciones, o bueno, de una misma instrucción en múltiples datos, ¿sí? Sobre todo operaciones vectoriales, ¿sí? Pero se siguen manteniendo tres tipos básicos de registros, ¿sí? Los de propósito general, los de propósito especial y los de segmento, ¿verdad? Prácticamente los que estuvimos platicando hace unos instantes, ¿verdad? El AX, PX, CX y DX son los de propósito general. Los de propósito especial son justamente los que veíamos en la parte de abajo, ¿sí? Y los de segmento, los que estaban en la unidad de interfaz del bus. Vamos a platicar un poquito más de ellos. Y bueno, aquí está más o menos el esquema de todos los registros que había en la parte de la derecha, ¿verdad? Tenemos registros especiales para la unidad de punto flotante, registros especiales para el MMX y registros especiales para el XMM, ¿sí? Entonces, vean aquí algo interesante. Si yo quisiera hacer compatible mi código hacia atrás, ¿sí? Es decir, yo estoy trabajando en una computadora Pentium, ¿sí? Y quiero que mi código pueda ser ejecutado en una 286, ¿qué tendría que hacer yo? ¿A qué me tengo que limitar? A ver, levante la mano, ¿no? ¿Ok? Particularmente cuando hablas de arquitectura, ¿a qué en específico?
sí, a las limitaciones que tenemos con ese procesador. Y aquí que estamos hablando de registros. ¿A qué, perdón? No tanto. Sí, pero falta algo. A los registros que están disponibles en todas las familias, en todas las arquitecturas. Es decir, vean que si yo utilizo registros XMM, esos no están disponibles en el 486, mucho menos en el 386 y mucho menos en el 286. Entonces, si yo hago funciones, ¿sí?, o trabajo con mi ensamblador utilizando esos registros, pues no va a ser compatible hacia atrás, ¿verdad? ¿Sí? Y vean que como el código, digamos, en máquinas viejitas, en el 8086, sí es compatible hacia adelante. ¿Por qué? Porque se mantienen los registros básicos, ¿verdad? Mientras yo tenga los registros básicos, el código de ensamblador va a poder operar sobre esos registros, ¿verdad? Entonces va a verlo como si tuviéramos el mismo procesador, tal vez más rápido, más acelerado, a una frecuencia más alta, pero tengo los mismos registros, tengo a nivel del punto de vista del programa, tengo todo exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ahí el gran detalle, ¿verdad? Entonces, justamente el modelo de programación del 8086, bueno, que es el que está, digamos, a la mitad, luego lo extendemos a la de 32 bits, tenemos 16 registros visibles para el programa, 7 registros de propósito general, ahí están enumerados. Vean que son los mismos que el 8086, pero le agregamos la E. La E significa extendidos, porque en lugar de ser de 16, ahora son de 32 bits. ¿Sí? Entonces, pero aún así yo puedo hacer referencia al de 16 bits quitándole la E. Si yo digo, carga algo en el registro AX, tomo los 16 bits. Quiero cargar algo en la parte más baja, o en los 8 bits más bajos de ese registro, le digo, cárgalo en el registro AL. ¿Sí? Y puedo hacer operaciones de 8, 16 y 32 bits. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, y bueno, se fijan, casi todos se replican, simplemente algunos se extienden. ¿Cuáles no se extienden? Los de segmento. Los de segmento se mantuvieron igual. Y se agregaron, bueno, 2 segmentos más, el FS y el GS. Ok, recordar, sí, vamos a platicar ahorita un poquito más de los segmentos. Recordar que tenemos varios modelos de manejo de la memoria. El modelo plano, es decir, yo tengo una dirección y a través de esa dirección yo puedo llegar a cualquier parte de mi memoria sin necesidad de nada más. ¿Sí? Simplemente tengo una dirección y accedo a ella. ¿Sí? Normalmente a nivel digamos, de programador en C, ¿sí? Como lo vamos a estar manejando, para nosotros es así transparente. Quiero acceder a una localidad de memoria, ¿sí? Pongo una dirección y estoy accediendo a ella. Pero a nivel, digamos, del microprocesador, a nivel del interior, tengo otros modelos, por ejemplo el modelo segmentado, que es justamente tengo, se digan, en la parte de la izquierda tengo lo que le conocemos como un selector de segmento, ¿sí? Es uno de esos 4 registros de segmento. Tenemos el CS, el DS, el S y el SS. ¿Sí? A partir del selector, yo tengo un offset, es decir, algo que le voy a sumar a ese valor. De tal manera que tengo una posición base en el registro de segmento y le sumo un offset y así llego justamente a la dirección que ando buscando. Entonces, comentábamos la clase pasada que es una combinación de 2 cosas, ¿verdad? Lo que hay en el registro de segmento, que incluso comentábamos que lo corríamos, ¿sí? 4 bits, ¿sí? Y después le sumábamos el valor del offset con 16 bits. Y teníamos una dirección de 20 bits. Tenemos el modelo, digamos, de direcciones reales, ¿sí? Normalmente se utilizan en tamaños de memoria muy pequeños, ¿sí? Vean que ahí que era el primer modelo que se utilizó, el 8086, que utilizábamos una memoria a lo más de 1 megabyte, ¿sí? Donde justamente teníamos el selector de segmento, ¿sí? Pero
no teníamos varios selectores, simplemente solo teníamos uno por ahí. Bien, más o menos así está el rollo ahora con los 6 segmentos que pone en la arquitectura IA32, ¿sí? Tenemos justamente que cada segmento, ¿sí?, me va a delimitar una parte de la memoria, ¿sí?, que incluso pueden ser traslapadas, ¿sí? Es decir, no necesariamente no tenga que ver una parte de la memoria con otra, sino que pueden traslaparse, ¿sí? Los segmentos pueden estar traslapados. ¿Sí? Como comentábamos, el CS es el que indica cuál es el segmento donde está mi código que voy a estar ejecutando, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya por las instrucciones del programa, ¿sí?, lo tengo que hacer a través del segmento o registro de segmento de código, ¿sí? Si yo quiero ver los datos, ¿sí?, por ejemplo, las variables que yo creo ahí en C, ¿sí?, normalmente están referenciadas a través del DS, ¿sí?, o registro de segmento de datos. Luego tengo otro que es el stack segment, justamente lo que comentábamos cuando tenemos el stack. Ahí tenemos justamente la información para llegar al stack. Tenemos el extra segment, ¿sí?, que ahí podemos utilizar datos, código extra, ¿verdad?, si ocupo algo más. Y el FS y el GS, si mal no recuerdo, lo utilizamos para cuando trabajamos con cadenas, ¿sí? Tenemos una parte especial para manejo de cadenas. Ok, otra vez enfatizando en la parte de los 8 registros de propósito general. Ahí están otra vez puestos con la parte extendida, es decir, estos ya son de 32 bits. Si le quitamos la E, estamos haciendo referencia al que es de 16 bits, ¿sí? Tenemos el acumulador, el BX, normalmente un apuntador a los datos en el segmento DS, es decir, utilizo el segmento DS más lo que hay en BX para poder llegar al dato que ando buscando. CX es un contador para cadenas o operaciones justamente de lazos, ¿sí? Tenemos el DX, que puede ser un apuntador para entrada y salida. Tenemos el ESI, que normalmente cuando estamos trabajando con operaciones con cadena y quiero hacer yo copias de cadenas, sería el origen, y el EDI sería el destino. Luego viene la parte del stack pointer y cuando yo quiero tener datos en ese stack, ¿sí? Bueno, aparte de esto, recordar que aparte de tener los registros, yo tengo a través de mi ALU, tengo una serie de banderas. Estas banderas me dicen en qué estado está el procesador, ¿sí? Si ocurrió un acarreo, si hubo una operación que me dio ceros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tenemos 3 tipos de banderas: las banderas de estatus, las banderas de control y las banderas de sistema, ¿sí? Recordar que la clase pasada comentábamos que normalmente no teníamos las de sistema, nos íbamos con las de estatus y control. A partir de que la arquitectura se creció a 32 bits, se agregaron las de sistema, ¿sí? ¿Por qué creen que se agregaron las de sistema? ¿O qué pasó en el brinquito de pasar de 8 y 16 bits a pasar a 32 bits? ¿Qué sucedió? ¿Qué han leído que sucedió? ¿Ocupaban más memoria? Probablemente. ¿Pero por qué ocupaban más memoria? Ustedes no se ve que ni en la mente estaban todavía. ¿Sí? Con el 386, que es cuando se da este brinco, apareció algo muy famoso en ese entonces, que era el mentado Windows. El sistema operativo. Ya antes ya existían, ¿verdad? Pero es que los sistemas operativos basados, no tenían, como sea ahorita, como sistema gráfico. Aquí no tenían la interfaz gráfica, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la interfaz gráfica? Bueno, aparte de que era harina de otro costal, ¿verdad?, con el manejo de gráficos, ¿sí? Aparte de tener o presentarme a mí elementos gráficos más amigables al usuario, ¿qué sucedía más?
aparte de presentar todo eso, ¿qué tenía que hacer? Son los que empiezan a hacer multitarea, Ahí todavía creo que no. ¿Sí? Ese sistema operativo, ¿sí?, pudiera haberse corrompido, ¿sí?, o pudiera haberse, digamos, molestado por otra aplicación. Es decir, una aplicación pudiera haber escrito en el segmento que no le tocaba. ¿Sí? Vienen los virus, vienen varias cosas, sí, justamente las violaciones de segmento, las pantallas azules, y bueno, todo este show, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿sí?, al momento que yo tenía un sistema operativo ya más formal, también se vio la manera de protegerlo vía hardware. ¿Cómo lo protejo vía hardware? Avísame cuando alguien quiera escribir en un lugar que no le corresponde, ¿sí? Sobre todo va a tener varios modos de digamos, de estar corriendo, ¿no? O varios modos de programa. El modo usuario y el modo sistema. ¿Sí? Entonces aparecieron justamente las maneras de sistema. Entonces, bueno, las clásicas ya las platicamos, ¿no? Las de acarreo, paridad, ajuste, cero, signo, ¿sí? Las de control, si hay interrupciones, la parte de privilegios, ¿qué más? Interrupciones, más interrupciones, y aquí me faltan unas. No, estas son las de sistema. Aquí, sobre todo, cuando yo quiero tener una interrupción anidada, imagínense que a mí me interrumpieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien presionó el teclado, ¿sí? Pero también me pudieron haber interrumpido porque la impresora se le acabó el papel, o también me pudieron haber interrumpido porque alguien movió el mouse, ¿sí? Ya que esto ya era gráfico, entonces, ¿qué creen que pudiera ser más ocurrente? ¿Sí? O puede ocurrir con mayor frecuencia. Que se me acabe el papel, presione una tecla o que mueva el mouse. ¿Sí? Mover el mouse, ¿verdad? ¿Cuál sería más importante según ustedes? ¿A quién le hago más caso? ¿Que muevan el mouse, que presionen una tecla o atender que se le acabó el papel? Digo, según ustedes, porque bueno, eso puede variar, ¿no? De persona a persona. ¿Sabes? Aquí es muy importante el papel. Pero bueno, suponiendo que tuviéramos ese caso, vean que yo tengo una situación donde puede haber una interrupción que yo le dé más peso que otra. ¿Sí? Entonces justamente viene estas banderitas que me digan, ¿sabes qué? Ocurrió una interrupción, pero tienes otra pendiente por ahí. ¿Sí? Pues ok, yo atiendo una y ya sé que en lugar de regresar a atender lo que andaba haciendo, me regreso a atender otra interrupción. ¿Sí? Ok.